Esta es Evergrove High. Es gigantesca. Parece. Un castillo esconde muchos rincones y lugares inexplorables. Muros gigantescos. Un instituto de pijos. Uno de los institutos más importantes del país. Profesores prestigiosos y cientos, no miles, de estudiantes. Aulas inmensas. Pasillos largos. Equipos de fútbol, de baloncesto y de varios deportes. Y aquí les presento a los dos protagonistas de esta historia. Tyler Shaw, 17 años. Popular, carismático. El clásico chico que parece tenerlo todo bajo control. Capitán del equipo de fútbol. Le gustaban los retos y lo difícil. Tyler no creía en lo raro. Para él la escuela era solo un paso más antes de la universidad. Una rutina de partidos, fiestas y exámenes que no pensaba demasiado. Elena Vargas, 17 años. Artista, sensible a cosas que otros no notan. Tiene una conexión extraña con el colegio. Su abuela fue la primera directora y antes de morir, le advirtió que la escuela escondía cosas inimaginables. Elena era callada, introvertida y muy inteligente, la típica alumna que le gustaba estar en las bibliotecas. El timbre que anunciaba el final de la jornada escolar resonó por todo el instituto Evergrove High. Elena, aún con la mente ocupada en los papeles que había encontrado en la oficina de su abuela, caminaba por los pasillos del viejo edificio. Había pasado casi toda la tarde en el archivo, revisando las notas que su abuela había dejado en secreto antes de fallecer. Notas crípticas, advertencias sobre lugares que no debía visitar. Pero había una referencia constante en esos papeles. El arco de piedra. Elena no podía sacarse la idea de la cabeza. Sumida en sus pensamientos, avanzaba rápidamente por el pasillo, leyendo una de las notas en voz baja. Su atención estaba tan centrada en las palabras que no se percató de la figura que venía en su dirección. Tyler Shaw, capitán del equipo de fútbol y uno de los chicos más populares del instituto, caminaba con sus amigos hacia la salida, riendo, charlando sobre el partido de la tarde. Su presencia en el pasillo era siempre notoria. Sin embargo, su conversación se desvaneció cuando, de repente, algo o alguien lo hizo detenerse en seco. En el momento en que Elena levantó la vista de sus notas, fue demasiado tarde. Con un golpe seco, ambos chocaron de lleno en medio del pasillo. El impacto los dejó a ambos tambaleando. Los papeles que ella llevaba en las manos volaron por el aire, cayendo a sus pies. Tyler se recuperó rápidamente, pero Elena, sorprendida por el choque, se agachó de inmediato para recoger los papeles. Tyler, por su parte, se quedó mirándonos a la chica por un momento. Era la primera vez que la veía en el instituto, y aunque no tenía idea de quién era, algo en ella le pareció diferente a las chicas con las que solía rodearse. Tyler dijo, ¿Todo bien? pero con una seguridad inconfundible. No era el tipo de chico que se disculpaba con facilidad, pero algo le decía que este momento era distinto. Elena levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. Durante un segundo, sintió una especie de extraño tirón en el estómago, pero lo ignoró. Elena dice, Sí, solo me distraje un momento. sus palabras fueron cortas, casi cortantes, mientras recogía el último de los papeles que se había caído. Tyler la observó por un momento más, notando cómo su rostro se mantenía imperturbable, como si no estuviera dispuesta a dejar que este pequeño accidente la afectara. Esa actitud lo intrigó, y por alguna razón lo hizo querer saber más. Me llamo Tyler, por cierto. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Elena apenas levantó la vista. Asintió con gesto leve y se agachó para recoger el último papel que quedaba en el suelo.
Pero al hacerlo, Tyler notó un dibujo extraño en una de las hojas que había caído de su carpeta. Era un esquema toscamente trazado a mano. Un arco de piedra cubierto de símbolos, con una inscripción apenas legible debajo. Nada que pareciera importante para cualquiera. Pero a Tyler le provocó una sacudida interna, un eco que no pudo ignorar. Espera, ese dibujo. Señaló el papel con la cabeza. Esas rocas las he visto antes. No sé dónde, pero lo recuerdo. Elena lo miró con cautela, su cuerpo aún agachado, los papeles en su regazo. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo. No esperaba eso. Es solo un boceto antiguo, nada importante. Se incorporó rápidamente y empezó a alejarse, con paso firme. No quería compartir lo que había encontrado, y menos con alguien como él. Pero antes de que pudiera dar más de 3 pasos, Tyler la alcanzó y le tomó suavemente del brazo, sin apretar, solo lo suficiente para hacerla detenerse. Espera. Hizo una pausa, mirándola directo a los ojos. Solo tengo curiosidad. Por eso que estás investigando. Y por ti también. Elena se quedó inmóvil por un instante, sin saber bien qué responder. Su mirada bajó lentamente al punto donde él la sostenía y luego volvió a su rostro. Había algo genuino en sus palabras, algo que no esperaba de un chico como él, pero también sabía que la curiosidad podía ser peligrosa. Elena, con frialdad calculada, La curiosidad no siempre es buena. A veces lleva a lugares donde no se debería entrar. se soltó con suavidad, sin brusquedad, y siguió caminando por el pasillo, dejando a Tyler solo. Tyler no había podido dormir bien esa noche. La imagen de Elena, tan serena y distante, se repetía en su mente como una canción que no podía dejar de sonar. Pero más que eso, lo que realmente no podía quitarse de la cabeza era ese dibujo que cayó de sus manos. La puerta de piedra, la forma arqueada, los símbolos que parecían grabados en un idioma imposible, todo tenía algo perturbador y familiar. La mañana siguiente fue larga, pesada, como si el tiempo no avanzara. Ni siquiera el entrenamiento con el equipo logró sacarlo de ese estado. En lugar de concentrarse, se encontró caminando por el campo como un autómata. Hasta que, durante el almuerzo, sentado con sus compañeros, lanzó la pregunta al aire sin pensarlo demasiado. ¿Recuerdas cuando nos escapamos una vez al bosque que está frente al instituto? Creo que había una especie de arco de piedra allá adentro. Su amigo, Nick, uno de los defensas del equipo, levantó la cabeza de su bandeja con una expresión que mezclaba confusión y alerta. ¿El arco? ¿Te refieres a esa cosa rara que vimos cuando cruzamos el viejo canal? Pensé que habíamos acordado no hablar de eso. Me dio mala espina, bro. ¿Tú también lo viste? Tenía símbolos, ¿verdad? Sí, como grabados. Como runas o algo así. Me dio un escalofrío raro cuando pasamos cerca. No quise acercarme. ¿Por qué preguntas eso ahora? Tengo que encontrar algo. O a alguien. Esa misma tarde, Tyler se alejó del bullicio de sus compañeros. Cruzó los pasillos del edificio antiguo y se dirigió al ala norte del instituto. No era un lugar que frecuentara. Allí, donde los techos eran más altos y las ventanas dejaban pasar menos luz, se encontraba la biblioteca, no por amor a los libros, sino porque ella podía estar ahí. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y la empujó. El crujido de las bisagras se hizo eco en la sala.
El aire olía a papel antiguo y madera barnizada. Había pocos estudiantes dentro, pero su mirada la encontró de inmediato. Allí estaba Elena, sentada junto a una mesa cercana a las ventanas, con la cabeza inclinada sobre sus papeles, completamente abstraída en sus notas. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través del vidrio, tiñendo su silueta de tonos dorados. Tyler la miró por un momento, inmóvil, como si el mundo se hubiera ralentizado. Elena levantó la vista, quizá por simple intuición. Sus ojos se encontraron. Ambos se quedaron en silencio. La escena se detuvo ahí, en ese instante exacto, como si el destino hubiese contenido la respiración justo antes de revelar lo inevitable. Tyler avanzó entre las mesas, esquivando mochilas y sillas, hasta quedar frente a Elena. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que él no era de los que pasaban por una biblioteca sin un motivo. Tyler dijo: ¿Así que este es tu escondite secreto? Podrías haberme dicho que eras una agente secreta o algo así. Te queda bien el papel de misteriosa. Elena alzó una ceja, sin dejar de mirarlo. No recuerdo haberte dado permiso para seguirme. Quiero hablar contigo, a solas, sobre lo que vi ayer. Elena se tensó apenas, pero asintió con la cabeza, cerrando su cuaderno con calma. Se levantó sin decir palabra, y ambos caminaron hasta el pasillo contiguo, vacío a esa hora del día. Tyler apoyó la espalda contra la pared, cruzó los brazos y bajó la voz. Anoche no podía sacarme de la cabeza esa hoja que dejaste caer. Esa puerta la he visto antes, de verdad, y sé dónde. ¿Dónde? En el bosque. Hace un par de años, con Nick nos escapamos una noche para beber algo escondidos. En lo más profundo, pasando un viejo canal seco, había un arco de piedra. Daba mal rollo, tenía símbolos raros, como los de tu dibujo. Nunca volvimos, pero se me quedó grabado. Ella lo miró en silencio, calibrando la veracidad de sus palabras. No parecía estar bromeando. Y no sé por qué, pero quiero ir. Me da curiosidad. Por eso, por ti, por todo esto. Quiero acompañarte. Elena no respondió enseguida. Bajó la mirada, pensativa. Parte de ella se sentía incómoda con la idea de tener compañía en algo tan personal. Pero también había algo en la honestidad de Tyler que le hacía sentir que tal vez no era una mala idea. Iremos mañana, cuando empiece a oscurecer. Será más fácil que nadie nos vea salir del instituto. Tyler, sonriendo. Perfecto. Llevo linternas. Tú traes tus notas mágicas. Ambos sonrieron, como si por un segundo el peso del misterio hubiera desaparecido, reemplazado por una emoción más simple, la expectativa de una aventura compartida. La campana final del día sonó en la lejanía. Elena se giró hacia las escaleras, lista para irse. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos, agente secreta. Esa noche, mientras el viento soplaba suave entre los árboles que rodeaban el instituto, Elena se acostó en su cama, con las notas de su abuela extendidas sobre la colcha, pero no leía. Su mente volvía una y otra vez al momento en que Tyler dijo que quería acompañarla, por curiosidad genuina, y por ella. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió menos sola en su búsqueda. Cerró los ojos y dejó que la noche la envolviera, mientras la imagen de un arco de piedra y una sonrisa torcida
rondaban sus pensamientos. La mañana había amanecido tranquila, como cualquier otra en la Evergrove High. Los estudiantes llenaban los pasillos, las clases iban y venían, y el sol salía sobre el patio principal con una calidez engañosa. Nada en el aire indicaba que algo fuera a cambiar, excepto para dos personas. Tyler, como de costumbre, estaba en el campo, dominando el balón con esa mezcla de habilidad y arrogancia que lo hacía destacar sin esfuerzo. Sudaba bajo la camiseta del equipo, riendo con sus compañeros, cuando de pronto escuchó pasos acercándose por detrás. Seguro que lo olvidaste. No me extrañaría para nada. Era Elena. Él detuvo el balón con el pie y se giró, sorprendido, aunque no por verla, sino por la forma en que lo miraba, seria, con los brazos cruzados. Había algo encantador en esa seriedad tan suya. Tyler con una sonrisa ladeada. ¿Olvidarme de ti? Ni aunque me cayera otro balón en la cabeza. Y créeme, eso pasa más de lo que parece. Elena no pudo evitar una ligera sonrisa. Le gustaba cómo hablaba, aunque no lo admitiría jamás. Nos vemos al anochecer, en la fuente del patio trasero, justo donde empieza el sendero al bosque. Ella giró sobre sus talones, sin mirar atrás, y se alejó como si no le importara, aunque su paso, quizá, se volvió un poco más ligero. Más tarde, al anochecer, el cielo se tiñó de púrpura, y poco a poco los tonos oscuros fueron reclamando el día. Junto a la vieja fuente del patio trasero, donde las enredaderas cubrían parte de las piedras y el agua caía con un murmullo constante, Elena esperaba. Vestía con ropa cómoda, una mochila colgada del hombro y dos linternas sujetas con una cuerda. Miraba el reloj. Otra vez. El cielo ya era casi negro. Elena, pensando. Lo sabía. Solo fue un impulso. Seguro que se arrepintió. O simplemente se le pasó, como a todos. Estaba a punto de girarse para marcharse cuando una voz familiar la sobresaltó desde la penumbra. ¿Acaso pensaste que me perdería una cita en medio del bosque con una chica que lee en los pasillos y dibuja puertas malditas? Elena se volteó de golpe. Ahí estaba Tyler, medio oculto entre las sombras, con su linterna colgando del cinturón y esa sonrisa suya imposible de ignorar. Se le escapó una leve risa, aunque trató de ocultarla. Elena, fingiendo molestia. Llegas tarde. Llegué justo a tiempo. Cuando te pones molesta, es cuando más me gustas. Elena se sonroja, pero no dijo nada. No hacía falta. Se miraron por un instante bajo el cielo oscuro, con la fuente burbujeando a sus espaldas y el sendero al bosque esperándolos más allá de la reja cubierta de hiedra. El viento agitaba las copas de los árboles, mientras el último resplandor del sol desaparecía tras el horizonte. Las linternas iluminaban solo unos pasos por delante. El resto del bosque se tragaba la luz como una criatura hambrienta. Aún no se habían adentrado demasiado, pero el silencio era distinto ahí, más denso. Elena se detuvo junto al viejo tronco caído, que marcaba la entrada al sendero oculto. Antes de seguir, quiero que sepas por qué estoy haciendo esto. Tyler asintió, apoyando una mano en el tronco, atento. Por primera vez, no bromeaba. Solo la miraba, con sincera curiosidad. Antes de morir, mi abuela me dejó una caja con cartas, bocetos y notas. Era como si estuviera intentando resolver algo o advertirme. Escribía frases sin sentido, fragmentos sueltos. Había dibujos también, siempre el mismo arco de piedra con símbolos raros, como runas, pero deformadas.
En algunas hojas solo repetía lo mismo una y otra vez. Decía que era la puerta a otro mundo. ¿Y tú crees que todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora? No vine a comprobar si es cierto. Vine a ver si algo de lo que dejó tenía sentido. Con mis propios ojos. Rodeada por árboles retorcidos, musgo húmedo y raíces viejas, se alzaba el arco de roca, más alto que cualquiera de ellos, cubierto de hiedra, con símbolos grabados que parecían brillar apenas con el reflejo de la linterna. No tenía puerta física, solo la forma arqueada, como una herida abierta en el bosque. Tyler se detuvo, con la linterna temblando levemente en su mano. Es igual al dibujo. Ambos se acercaron lentamente. El aire era más frío ahí, y por un segundo el mundo pareció contener la respiración. Pero no pasó nada. Se miraron en silencio, como si el momento no necesitara palabras. La noche los rodeaba por completo. La linterna de Elena iluminaba el arco de piedra mientras ella revisaba sus notas una vez más, con el ceño fruncido y el viento agitando los bordes amarillentos del papel. Tyler, con las manos en los bolsillos, caminaba alrededor del lugar sin mucho entusiasmo. Bueno, tenemos piedras, tenemos símbolos raros, una puerta sin puerta. ¿Y si mejor pedimos una pizza y decimos que abrimos el portal al aburrimiento? Ella no respondió. Caminó alrededor del arco, iluminando cada centímetro. Las runas parecían más marcadas de un lado, pero no había ningún mecanismo, ninguna abertura. Nada. Pasaron varios minutos buscando alguna pista entre las raíces, las piedras, incluso el suelo, pero todo parecía completamente inerte. Espera. Sacó una hoja arrugada de su chaqueta. No estaba entre las que había mostrado antes. Una que tenía una sola frase, escrita con una caligrafía temblorosa, casi desesperada. La leyó en voz baja primero. Luego, como si algo dentro suyo se lo exigiera, la repitió en voz alta. Cuando el tiempo no importe, que se abra el silencio entre las piedras. La linterna de Tyler parpadeó. Un sonido sordo y profundo resonó desde el arco, como un suspiro, pero de la tierra. Y entonces, justo en el centro del arco de roca, el aire comenzó a vibrar, como el reflejo de calor sobre el asfalto, pero más denso, más real. Una doble abertura se dibujó lentamente, un círculo oscuro que no estaba antes, como si el espacio mismo se plegara sobre sí. No brillaba, no emitía luz. Era un hueco puro, negro, como un vacío absoluto en el medio del mundo. Tyler, retrocediendo un paso. ¿Qué carajo es eso? Elena, con la boca entreabierta, no podía dejar de mirarlo. No lo había planeado. No esperaba que funcionara. Y sin embargo, ahí estaba. El silencio era tan profundo que el bosque mismo parecía haberse detenido. Tyler, mirándola. ¿Entramos? Elena, sin apartar la mirada del umbral. Si vinimos hasta acá, no podemos virar ahora. Se miraron. No había valentía en sus ojos, solo la certeza de que lo desconocido ya los había alcanzado. Dieron un paso al unísono y atravesaron el portal. Atravesar el portal fue como cruzar un velo hecho de agua tibia. No hubo explosión de luz, ni sacudidas, solo un breve zumbido, y de pronto estaban otra vez en el bosque. O eso pensaron. Todo parecía igual, pero algo estaba corriente. El cielo se veía opaco, como si un filtro gris cubriera la atmósfera. El aire olía a humedad rancia, como madera vieja y tierra mojada,
y el canto de los grillos había desaparecido por completo. No se atrevieron a decirlo, pero había algo más. Los árboles parecían más altos, torcidos. El musgo era negro. Las hojas no se movían, como si el viento estuviera prohibido. Caminaron de regreso por el sendero que recordaban, todo en silencio, sin intercambiar palabras. Cada paso hacía que el ambiente pesara más. Cuando finalmente salieron del bosque, algo dentro de ellos se quebró. La escuela en ruinas. Frente a ellos la escuela ya no estaba como la conocían. El edificio había sido consumido por la decadencia. Techos hundidos, ventanas rotas, hierba creciendo entre las grietas, como si llevara décadas abandonada. Y entonces los vieron. Criaturas deformes, caminando en 4 patas, como perros sin piel. Bocas enormes que les ocupaban media cara. Ojos diminutos, sin párpados. Sus cuerpos parecían moverse como si tuvieran más articulaciones de las necesarias. Una de ellas se detuvo y los olió. Tyler, retrocediendo, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué carajo es eso? Elena no dijo nada. Se aferró a su linterna como si fuera un arma inútil. Los seres comenzaron a moverse hacia ellos. Rápido. Demasiado rápido. Corrieron. Volvieron al bosque, desesperados. Se tropezaban con raíces. Ramas les cortaban la piel. Los músculos ardían. Llegaron al lugar del arco de piedra. Pero el portal ya no estaba. Solo el arco, inerte, como una cicatriz cerrada. Elena gritó. Tyler golpeó una roca con el puño. Las criaturas se acercaban. Podían oír sus pasos. Húmedos, resbalosos. Llegaron 2 criaturas donde estaban. Tyler cogió una rama del suelo para defenderse y con voz seca dijo: Elena corre y busca la forma de salir de aquí. Las criaturas saltaron sobre Tyler. Un zumbido lejano, repetitivo, un pitido como el de una máquina de hospital. Tyler abrió los ojos, pero vio luz. Y el techo, blanco y frío. Todo era blanco y metálico. Estaba acostado en una camilla, cubierto hasta el pecho con una sábana delgada. Sentía cables conectados a sus brazos, a su pecho, a su sien. A su alrededor, gente con batas blancas, rostros tapados. Lo observaba con atención. Tyler, intentando levantarse. ¿Y dónde estoy? Una de las figuras se le acercó. Era una mujer. Tenía una expresión profesional. Lo miró con atención y le dijo: Tyler, estás a salvo por ahora. ¿Qué dices? ¿Dónde está Elena? La doctora no respondió de inmediato. Lo llevó con la mirada hacia su izquierda. Tyler giró la cabeza. Allí, en otra camilla, estaba Elena, inmóvil, pálida. Conectada a un aparato que emitía un pitido suave, constante. Respiraba, pero no reaccionaba. Su actividad cerebral es inestable. Está entre dimensiones. Por lo que sabemos, su conciencia aún sigue allá. Ustedes son partes de un experimento, una realidad virtual. Todos sus recuerdos son de esa realidad y su vida. El portal es una falla, una distorsión entre la realidad virtual en donde vivían y esta. La verdadera Elena se quedó atrapada en ese hueco de realidades. Tyler tragó saliva. En la pared frente a él había una gran pantalla. Se veía el bosque, pero estaba vacío. Sin arco de piedra, sin portal, sin Elena. Solo árboles retorcidos y la bruma densa de una dimensión muerta. Tyler, en voz baja, con un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué? La doctora se giró hacia los demás. Anoten hora de retorno. Y prepárense, vamos a tener que volver a abrir el portal. Tyler apretó los puños, con la mirada fija en Elena. Ella sigue ahí. No sé dónde está, pero voy a encontrarla.